de hecho en todo el país. Aproximadamente 19.000 son por violencia sexual, que es uno de los flagelos que todavía persiste en esta sociedad, donde todavía se considera la debilidad del otro, el poder del abuso sobre los que tienen menos posibilidades de defenderse. Para nosotros ha sido realmente dolorosa la situación, pero la hemos asumido, y yo les quiero contar un poco a la prensa cómo la asumimos desde el momento uno en que lo vimos, contarles cómo está la situación a la fecha y las medidas que vamos a tomar. Me acompaña en esta rueda de prensa Julián Moreno, quien estaba ese día director encargado de Bogotá. También es director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ellos hacen un proceso de observatorio de violencias contra la niñez y vamos a conversar una parte del tema de qué pasan las violencias en entornos institucionales y cómo se debe actuar y cómo hemos actuado también frente a eso. Nos acompaña Diana Arboleda, nuestra directora regional de Bogotá, que está al frente de todo lo que implica las transformaciones y las medidas inmediatas que se han tomado, junto con todos los equipos zonales que están. Aquí es importante aclarar que el agresor en este momento está en la cárcel, que el bienestar familiar no es el agresor y que al contrario nuestros equipos defensoriales están al frente de la protección integral de los niños que están ahí. Me acompaña Jarano, quien asesora con atención especializada desde su experiencia y su experticia en muchos de los casos que tenemos en todo lo que implica el acompañamiento psicosocial en momentos de crisis a las familias. Me acompaña la doctora Adriana Tierradentro, nuestra directora de protección, que también ha estado desde el momento frente de la situación, y el director Jason, Jason Cosio es quien nos dirige todo lo que significa la inspección, vigilancia y control. Para poder operar servicios en el ICBF hay varios mecanismos de control. Uno de ellos es la personería jurídica del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esa personería jurídica que está a cargo de esa inspección, vigilancia y control y aseguramiento de la calidad está en cabeza de ese equipo, y bueno, vamos a contarles un poco cómo va eso que nosotros empezamos a partir del sábado y que también nos va a implicar una batalla jurídica contra los operadores que no tengan las medidas y que no cumplan los protocolos. Contarles entonces a los medios que esto arranca el sábado. En realidad nosotros, para la Dirección General y para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, nos enteramos el sábado de una queja de una mamá que no estaba siendo escuchada. Las mamás y las familias, cuando no son escuchadas, buscan canales de escucha, y eso lo celebramos, y todo funcionario público, todo funcionario debe escuchar la queja. Si la descartamos en el camino, pues maravilloso, pero si no, también tenemos que hacer y seguir esa pista que las familias nos dan en cualquiera de los escenarios. Los depredadores, los abusadores de niños y niñas están en las casas, están en las calles y están también en los entornos institucionales, y también se pueden camuflar. A partir de esa alerta, nuestro equipo psicosocial de protección contactó a la familia, conversó con la familia, y a los minutos se hizo la llamada a la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos una transformación, y es que en esta versión de la Fiscalía tenemos las unidades de apoyo investigativo para los niños y niñas, no las tuvimos antes, y el contacto fue inmediato. Esa unidad toma la denuncia, luego la radicamos por escrito con todo lo que logramos recoger en esa misma tarde hacia la noche, y la unidad se alerta. Al otro día, a las 7 de la mañana, nuestro equipo de inspección y vigilancia, eso fue el domingo, llega a la sede de la institución que está en mención y hace todo el control que necesitamos con rigor. Se identifica que hay cámaras, que hay que salvaguardar la información que tenga, se revisan los procesos de contratación, se revisa que el personaje que ha sido como presunto abusador pues no tenía antecedentes, y se revisa un poco la documentación que hay, se pone a salvaguarda, se informa también al operador de este espacio, a la asociación que lo opera, que se suspende inmediatamente la atención, y algunos padres de familia nos piden que todo el personal se aleje. Hubo una confrontación muy fuerte, y vale la pena decirlo que en estas confrontaciones hay que saber exactamente cómo nos comportamos para no terminar de agravar la violencia ni revictimizar pues a los niños y niñas, ¿no? Se retira todo ese personal y se suspende de inmediato la atención en esa unidad de servicio. Se reúne a los padres de familia en la tarde, porque ante una alerta lo que uno tiene que hacer es mencionar para seguir la pista. Y a todos los padres de familia se les dice, se les informa, esto es una situación muy compleja, pero es necesario mostrarla, porque aquí lo más importante es evidenciar
al que se atreve a tocar a los niños, ¿sí? Así el entorno sea propio, así sea en la casa de uno, así sea aquí, así haya afectos, hay que denunciarlos y evidenciarlos. En esa denuncia, claro, los padres se alertan, empieza todo un proceso difícil de acompañar y de contener. Varios de esos padres aceptan iniciar procesos de verificación de derechos, que significa que un defensor, un abogado, un nutricionista, un trabajador social empiecen a acompañarlos y a indagar cómo están sus niños y niñas. Ahí ya hemos pasado 27 niños, ¿no, Diana? Proceso de verificación de derechos y están en... con los 3 casos nosotros no tenemos todavía informes de medicina legal, no tenemos, pero con solo la alerta y esos 3 casos es que la Fiscalía empieza la actuación. El día lunes no podemos salir a prensa, muchos medios empezaron a decir que el ICBF se escondía, que nosotros no hablábamos, y la verdad es que ese día era crucial, y crucial para las unidades de investigación para poder hacer la captura del presunto abusador. En este caso, ese aseguramiento era importante y vital, y nos pidieron pues dar lo mínimo de información, solo el comunicado que habíamos sacado el domingo cuando cerramos la unidad operativa. El lunes ya pudimos con la captura salir a medios de comunicación y comenzar a contarles esta historia que es dolorosa para nosotros, dolorosa para el país y que tiene que llevarnos pues por supuesto a una sensibilización social frente a lo que podemos hacer. Ese día desplegamos todo el poder institucional que teníamos para la captura también y el acompañamiento de la Fiscalía. Una vez capturado, sigue el proceso de restablecimiento de derechos y para nosotros empieza una ruta judicial con la Fiscalía en la que también estamos aportando toda la información que nos llamen. Hoy ya seguirán las audiencias y seguirá el proceso con esa persona que pudimos denunciar. Esa ruta ya la lleva Fiscalía, ese trabajo lo lleva Fiscalía. Nosotros seguimos por esta vía acompañando a los niños y niñas que pueden estar ahí, revisando los procesos de control y revisando también y contándole a la ciudadanía que muchas de esas preguntas están, cómo son los mecanismos con aquellos que son operadores del bienestar familiar. Ellos son terceros que están operando. La vinculación laboral, y que es muy importante aclararlo, es de ese trabajador con la asociación, no es un funcionario de ICBF. Anoche nos atacaron a un funcionario, no conocemos muy bien las circunstancias del ataque, pero no avalamos ningún tipo de violencia contra nosotros. Precisamente nosotros estamos con las defensorías y con todos los equipos acompañando este caso y no vamos en ninguno de los casos a evadir las responsabilidades que fuere y que hubiera lugar. Pero nuestros funcionarios no estaban en la actuación, no son quienes están en la atención y son unos terceros los que están atendiendo a los niños y niñas, porque así ha sido el modelo de contratación del país y el que nosotros estamos transformando. Contarles que bueno, hemos tomado 5 medidas inmediatas. Tuvimos una reunión con todos nuestros directores regionales del país, revisamos los procesos, los procedimientos. Cada vez que un operador va a iniciar un contrato, debe presentar las hojas de vida, debe ponerlas a disposición del ICBF, verificar que cumplan los requisitos, se verifican antecedentes y por ley, esto está por ley, eso es lo que vamos a verificar, aunque lo que se encontró es que el personaje no tenía antecedentes y que se pueden camuflar. Que hay un registro de inhabilidades que se presenta ahí y un registro que se verifica cada 4 meses. Eso no los exime, o sea, puede ocurrir muchas cosas, incluso en las familias hay que estar muy pendientes. Pero lo que estamos ahí en esas medidas es poder agregar a ese proceso. Nuestros directores regionales en algunos casos piden entrevistas, en otros casos no tanto, en otros casos se pide pruebas, en otros no. Entonces vamos a unificar la actuación de ese primer momento con pruebas que hemos verificado un poco hablando con todo lo que eso implica, que no dan el patrón para descubrir abusadores. Si esas pruebas existieran, el país y el mundo estaría muy tranquilo. No existen, pero hay pruebas frente a rasgos de personalidad que no son estigmatizantes, pero que sí nos pueden prender alertas en los procesos de selección que tienen los operadores con su talento humano, que ya en el caso del ICBF estamos aplicándolas, pero en el caso de los operadores es muy a discrecionalidad de cada regional, pues que vamos a poner en todos nuestros operadores de la primera infancia. Esas pruebas estarán dentro de los siguientes 2 meses aplicándose a todas, son 70.000 unidades de atención en todo el país, donde vamos a verificar por lo menos parte de ese ejercicio. El otro mecanismo que vamos a adoptar es que ninguno de los operadores que por razones de prestación del servicio deba continuar en la operación
va a continuar si no hay un aval de las padres de familia, si no hay un aval de los niños y niñas, si no hay un aval de las maestras que operan el servicio. La continuidad ya no la va a dar un supervisor únicamente, sino que la continuidad de un operador la va a dar exactamente el diálogo con las familias, con los niños y la activación de muchos comités de control social con los padres de familia que deben estar en todas las unidades de servicio activos porque forma parte de la actuación que tenemos. Y el comité de control social con los padres de familia, con los niños y niñas, es la que nos va a determinar la idoneidad de la operación de nuestros colaboradores o asociaciones. Hay muchas asociaciones muy buenas y en este momento hemos cambiado la contratación a que sean muchas asociaciones de padres, madres comunitarias que son parte del servicio quienes deben estar al frente de la operación. Igualmente las asociaciones de padres de familia, son ellos quienes deben operar cada uno de nuestros servicios y eso va a ayudar a mejorar y a cualificar. Pero necesitamos esa validación ciudadana para darle un paso a cada uno de la continuidad de los servicios. Otra medida que vamos a tomar y que va a ser una medida polémica y que la hemos estudiado bastante en estos 2 días en los que hemos estado en acuartelamiento para los análisis respectivos, va a ser la priorización de género. Vamos a hacer una priorización de género para que los agentes educativos, eso no existe en términos de la contratación ni de los mecanismos jurídicos, pero la priorización de género por el género femenino, por las mujeres que puedan estar al cuidado de los niños va a darse. Vamos a revisar en todos nuestros servicios, no porque haya una estigmatización sobre el ser hombre, sino porque no todos los hombres han hecho procesos de lo que implica las nuevas masculinidades y porque hay unos factores de riesgo cuestionables y que lo ponemos en consideración y sabemos que esto puede generar polémica, pero nos vamos a ir por esa priorización de género bajo el entendido que la mayor parte de agresores frente a los niños en los temas de violencia sexual han sido hombres. Y básicamente con eso vamos a tomar una medida de revisión inmediata de todas las unidades operativas de priorización de género para poder contar con más mujeres y poder tener eso. Ya hay unos mecanismos, pero los mecanismos parecen que necesitamos solventarlos con más fuerza. En esto los directores regionales también nos acompañan y pues vamos a iniciar ese proceso de priorización de género que va a ser importante, ¿no? Creo que estas son básicamente varias de las medidas, por supuesto las medidas normales, naturales que tenemos de verificación de que la supervisión esté yendo en las frecuencias correctas, esté asistiendo, esté mirando. Bueno, la siguiente que es una medida que va a ser progresiva. Ya en muchos hogares infantiles, en muchos centros tenemos cámaras de vigilancia, pero en algunos todavía no. Y en algunos esas cámaras de vigilancia no tienen el acceso a que los padres de familia puedan tener acceso a mirar cómo están sus niños y niñas en la operación de los servicios. Entonces iniciamos un plan progresivo de que esas cámaras de vigilancia puedan ser también del acceso de los padres de familia. Aquí realmente la atención y el cuidado en todos los escenarios debe garantizar las condiciones de calidad y nosotros que somos padres de familia también queremos ver cómo están nuestros niños y niñas. Ese plan progresivo pues por supuesto nos implica recursos, nos implica colaboración, pero sabemos que incluso con la colaboración de los padres vamos a poder poner a funcionar esas cámaras y a poder tener ese acceso para que en todos los lugares, recordemos que en todo el país nosotros tenemos 2.600 unidades que son centros de desarrollo infantil, de esas muchas son de alcaldías y gobernaciones, la gran mayoría, las 140 son del ICBF y por supuesto el acompañamiento. Entonces va a ser un plan progresivo intenso, pero forma parte de la transformación que nos deja esto. Compartimos la rabia completa y el dolor de lo que da, ¿sí? Sabemos que la ciudadanía está enfurecida, pero también los invitamos a que esa rabia pueda canalizarse en acciones reales de transformación, porque de lo contrario va a ser una espuma que sube y vuelve y baja y no podemos tener la transformación que queremos. Tuvimos el secuestro del niño en Jamundí, tenemos este pastor salvaje religioso que puede ser cualquiera de esos depredadores que a veces no vemos y se camuflan en muchas de las instituciones.
pero esa rabia tiene que conducirnos a transformar los escenarios de protección. Entonces vamos a hacer un llamado a alcaldías y vamos a hacer una movilización, le vamos a entregar a cada alcaldía las cifras de violencia que nosotros tenemos en atención, el trabajo de nuestros defensores, alertamos a los comisarios de familia, a cómo tomamos las medidas y las decisiones, a que nadie se muestre realmente indolente, pero que la rabia se canalice realmente en actuaciones que nos transformen como sociedad, no que nos vuelvan más violentos. O sea, no hacemos nada agrediendo espacios físicos, nosotros tenemos que lograr una transformación y cuidado. Ese hogar infantil no se vuelve a abrir sin un diálogo comunitario, sin un trabajo con la comunidad. La comunidad será quien decida si se abre, y si se abre, los niños pues que lo requieren van a tener atención en otras unidades, y si se abre va a ser en operación directa nuestra como bienestar familiar. Es una cosa que en el país ha sido compleja porque todo ha venido tercerizado, pero así va a ser. Yo sé que es complejo y que mis funcionarios todavía no imaginan cómo es, pero así es, así lo hacíamos en Bogotá, y en Bogotá la operación directa es parte de la garantía de la atención de los niños y niñas, y así va a ser y tiene que ser en todo el país. Ya llevamos 244 unidades en operación directa en el país y vamos por más. Entonces, este hogar se abre con participación de la comunidad. Si la comunidad decide, si la comunidad, los padres de familia y el barrio y los beneficiarios toman nota de quiénes son, van a ser sus nuevas maestras, quiénes son sus coordinadoras, cómo están, y ellos lo deciden, vamos nuevamente a reabrirlo. De lo contrario, los niños serán ubicados en otras unidades y abriremos otras modalidades de servicio. Frente a este operador, inicia una batalla jurídica, debemos confesar que tenemos comunicaciones ya sobre eso. Y pues nada, nosotros hicimos la cancelación. Aquí hay unos tiempos de ley para la segunda medida. Es un operador que en este contrato tenía 2 unidades operativas que ya fueron retiradas. No tenemos alerta sobre las otras 8 unidades que ellos manejaban. Sin embargo, hemos puesto hoy, a partir de hoy y todos los días, profesionales de tiempo completo ahí en esos hogares infantiles mientras procede los procesos jurídicos a los que haya lugar para cancelar la personería jurídica. No sabemos cuánto dura la batalla jurídica, pero vamos a darla en la menor celeridad y por supuesto con la dignidad que esto merece, poder retirar los operadores que no están a la altura de lo que los niños necesitan. Todos nuestros directores regionales tienen mecanismos para actuar en nuestro nuevo manual de contratación y poder declarar caducidades si encuentran méritos, no solamente, mucho más en estos casos, pero también frente a la alimentación, frente a los otros, ya hemos declarado caducidades, y aquel que opere con el bienestar familiar sabe que esto no es un negocio, y si no lo hace bien, pues tendrá la sanción no solamente nuestra, sino también la sanción social que merecen aquellos que pueden hacer de los escenarios de los niños un negocio. Yo les agradezco y por supuesto, Betty, vamos a preguntas. O Diego, no sé. Vamos a dar un espacio para preguntas. De eso ya los compañeros están recogiendo quiénes van a preguntar. Ok. Garzón de Psiquitre. Directora, pues muy bueno todas las acciones que usted menciona, pero quisiera preguntarle porque hay preocupación en el sur de Bogotá, exactamente en la localidad de Bosa, donde se puede establecer que también duró 2 años como coordinador de un hogar infantil y duró solamente 13 días en otro hogar. Entonces, pues estamos hablando de posibles víctimas también en estos hogares. ¿Ustedes qué van a hacer? Y por otro lado, pues, ¿qué va a pasar con estos centros? Porque creo que hay 9 jardines a cargo de este operador. Entonces, ¿qué le podemos decir a las familias? ¿Ustedes van a investigar si también hay posibles víctimas allá en la localidad de Bosa? La información que nos ha llegado también, incluso por medios, redes, no toda verificada, es que el presunto abusador también era profesor en colegios privados, que tenía una trayectoria dentro del proceso educativo de muchos escenarios. Algunos, y voy a referirme un poco a los patrones que pueden tener algunos abusadores, buscan espacios donde haya niños y niñas para poder ingresar. El llamado es a que cualquier padre de familia puede tener nuestro acompañamiento si siente y tiene alguna alerta al respecto, ¿sí? Y si ellos quieren, podemos iniciar el proceso de verificación de derechos, mirar si ocurrió algún hecho y, por supuesto, consultarnos de manera abierta, libre, y luego tomar la decisión si fuera el caso. Si los padres de familia necesitan verificarse
pudieron haber estado en contacto en algún momento con alguno de los presuntos abusadores, no solo este, sino muchos otros, pues puede contar con nosotros para acompañar no solamente eso, sino fortalecer la denuncia que se haga penal y fortalecer, por supuesto, la denuncia que hay. La denuncia que está tramitando Fiscalía es exactamente sobre 3 casos y, pues, por supuesto, a medida que nos llegue más información o que tengamos más cosas, pues nosotros mismos tendremos más si fuera a ocurrir el caso, ¿no? Y frente a los otros 9 jardines, en realidad eran 10, ya 2 están cerrados y quitados. Lo otro, como tenía otro contrato, pues viene una batalla jurídica, pusimos personas a partir de hoy de manera infantiles, es una visita, sino se quedan todo el tiempo allá hasta que cerremos la personería jurídica, que es una batalla jurídica que pues se va a dar o que a lo mejor de pronto ellos conscientemente lo hagan sin batalla jurídica, pero el operador definitivamente se cancela y sale de la operación. Sigue Cable Noticias. Me faltan las cifras de Julián. Directora, las madres nos han dicho en repetidas ocasiones que ustedes no les han dado una respuesta concreta, que no las atienden, que no se sienten respaldadas por el ICBF y que también pues este presunto agresor llegó a reemplazar a una profesora y ellas no lo sabían. ¿Cuál es la respuesta a las madres? Bueno, el operador tuvo que haber informado a los padres de familia toda actuación de cambio de personal y eso la supervisión dará cuenta sobre ese ejercicio. Frente a las madres, pues bueno, yo espero que tal y como se les mencionó el domingo en nuestros profesionales, yo creo que ahí la doctora Adriana, que ha estado al frente del acompañamiento a las familias, nos puede contar un poco cómo es. No juzgamos a aquellos que dicen que no los hemos acompañado, o sea, pueden haber sentido que no estamos en un momento acompañados con ellos, alguna familia puede haber estado por fuera de la atención, en algún momento puede ocurrir, esto va y viene en cada momento de trabajo, pero pues si no ha ocurrido, con mucho gusto nosotros las vinculamos. Por favor, infórmenos el teléfono de esa madre, por favor díganos para poder acompañarla y estaremos en disposición con aquellos que no se sientan que el acompañamiento ha sido suficiente. Algunas familias, y esto también hay que reconocerlo, han rechazado cualquier tipo de acompañamiento y se han retirado, y eso también es válido dentro del ejercicio de autonomía que tienen los padres frente al hecho, ¿no? Nicole. Está en proceso todo eso. Si doy algún dato puedo dañar un poco el mecanismo porque estaría juzgando en marco del proceso de investigación, entonces no puedo dar una declaración concreta de qué hemos encontrado. El proceso se abrió también en el tema de revisión de la supervisión y los funcionarios de la supervisión, si todo se había hecho dentro de lo regular o no. Pues no puedo referirme a detalles porque pueden estar presuponiendo, si yo llego a firmar la sanción y yo acuso en una rueda, entonces pueden estar presuponiendo que estoy prejuzgando. Entonces prefiero permitir que el proceso avance para poder tener la claridad cuando yo vaya a hacer la firma de que no estoy prejuzgando, que estamos trabajando en la investigación y que por supuesto aquí hay unos criterios de transparencia que tendremos totalmente en cuenta como los hemos tenido en otros casos. Mire, nosotros todavía no tenemos los informes de medicina legal, eso es importante aclararlo. Nosotros actuamos frente a la alerta y frente a la alerta todos los 27 niños que han querido las familias han pasado por proceso de verificación de derechos. De esos procesos de verificación de derechos, 13 ya han sido descartados en ese marco. Pero hay 6 casos que se abrieron porque están en estudio. Esos 6 casos, uno de esos no involucra el proceso, ningún caso con el personaje ni con eso, sino son otros temas de maltrato que identificaron los defensores, y ahí los otros 7 están en ruta de proceso de verificación y vamos a ver qué se identifica. En términos jurídicos, hasta que no está el proceso con medicina legal, pues no va a seguir avanzando, pero igual la alerta es importante y nosotros actuamos frente a la alerta y con esto ya nos fuimos con lo que tocaba irnos desde el día sábado y ya ahí por el camino pues seguramente irán apareciendo o desapareciendo situaciones. Sin embargo, todos los niños que las familias quisieron entraron en el proceso por oficio de verificación de derechos.
Andrea Arenas de Caracol Radio. Directora, específicamente las personas que van a estar en los otros jardines, en donde los operadores de servicios, ¿qué funciones van a cumplir exactamente? ¿Qué van a hacer su día a día hasta que se dé ya una decisión formal respecto a lo que va a pasar en esta jornada? Bueno, voy a pasarle aquí la voz a la doctora Diana Arboleda, quien ha dispuesto pues el personal y sabe un poco las funciones y pues... No, lo seguimos, cambiamos de sitio. Bueno, con relación a la intervención que ya se ordenó en las otras 8 unidades, vamos a tener personas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera permanente en el servicio, vigilando, evaluando y supervisando que absolutamente cada una de las acciones, desde lo pedagógico, desde lo administrativo, desde lo nutricional, todo lo que está establecido en el marco del servicio se cumpla a cabalidad y se cumpla dentro de los estándares. Estas personas también van a estar allí en un proceso de comunicación abierta con todas las familias, atendiendo a las familias que se quieran acercar a ellos para escuchar todas sus posiciones, sus reclamaciones, sus sugerencias, cualquier observación que tengan frente al servicio e inmediatamente, si hay alguna situación, poder activar todas las rutas. Vamos a estar de manera permanente. Doctora. Pues se ha hablado mucho de los niños que pueden estar contagiados, ya lo escuchamos que usted dijo que no es así, que hasta... Sí, hasta ahora no tenemos ninguna información. Yo lo que quiero saber es si a él se le han hecho exámenes y si se sabe si él estaba enfermo o no estaba enfermo y tenía VIH, lo primero. Y lo segundo es en esa medida donde vamos a hablar del género femenino en los centros, eso implica que a los hombres los van a sacar, o sea, se van de los sitios donde están, van a contratar mujeres en este momento para que estén allí. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, frente a la primera pregunta, realmente nosotros sobre el sujeto no tenemos actuación ni de salud ni jurídica. El sujeto, pues el presunto abusador, lo hemos puesto la información a la fiscalía y hemos colaborado para que eso se dé, pero frente a si tenía pruebas, si no tiene pruebas, eso yo creo que ya forma parte de la actuación que haga la fiscalía frente al caso. Vamos a estar ahí en todo el proceso judicial porque aquí no vamos a tolerar ningún tema de impunidad y estaremos ahí en el presente. Frente al tema de la priorización de género que hemos determinado, pues va a traer tal vez algunos movimientos. En realidad la mayoría de todos nuestros hogares infantiles, centros de desarrollo, los llevan las mujeres. Los casos en que están los hombres son contados, pero vamos a contarlos. Y en esos casos vamos a revisar un poco la vinculación. Sabemos que puede ser una medida para ellos compleja, pero les queremos desde ese nuevo concepto de nuevas masculinidades informar que es parte del proceso, que se acojan un poco a esta medida de verificación, a garantizar, y pues tendremos tal vez algunas transformaciones que se van a ir viendo en el terreno, pero la priorización de género sí va a aportar que estén pues muchas más mujeres y que sea ojalá el total de mujeres las que estén al frente de los centros de primera infancia. Seguramente, eso debe ser parte del proceso. Ángela Páez del Tiempo. Buenas tardes. Hola. Todo el tiempo usted ha estado hablando de un operador. ¿Nos podría decir quién es ese operador? Porque además es de interés público, ya que tiene la operación de los hogares infantiles. La Asociación Parque Canadá. Muchas gracias. Andrea. ¿Quién es de 2003? Directora, en términos generales, usted nos podría hablar de las cifras que hay sobre el restablecimiento de derechos de menores que han sufrido abusos. Sí, nosotros tenemos ahorita, bueno, y aquí Julián nos va a dar también un panorama. Nosotros tenemos ahorita 4.375 que se han recibido este año. Este año hemos recibido 4.375 casos de violencia sexual. Cada caso es una historia. Nosotros trabajamos desde eso hasta el rescate de niños amenazados por la guerra, y cada historia necesita un acompañamiento. Estos casos de violencia sexual, la fuerza más alta está en los 12 a 18 años, ¿no? Y hay un análisis que hicimos con el Observatorio de Niñez del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
que yo quisiera un poco que lo contara el doctor Julián sobre dónde se están presentando más los casos, cuáles son los entornos. Hay algunos en entornos educativos y es un porcentaje que también hay que revisar porque hay muchos entornos donde se está presentando, pero yo creo que lo puede presentar el doctor Julián un poco a más profundidad. Bueno, muy buenas tardes ya. Creo que frente a las situaciones de indignación, de rechazo y de todo ese sentimiento de indeseabilidad que hemos tenido frente a esta situación, es muy importante señalar cuál ha sido el comportamiento de las cifras de violencia sexual en el país, porque esto ayuda sobre todo a las explicaciones que busca la familia y la sociedad de cómo entender y por qué están pasando estas situaciones en el país. Hay que decir que en el 2024, de toda la violencia sexual contra niños y niñas, el 45% de los casos fueron identificados como violencia sexual. Es decir, casi la mitad de los casos de la violencia contra niños y niñas que se presenta en el país es de violencia sexual. Y tenemos dos zonas del país donde se presenta la mayor parte de la violencia sexual del país, es Bogotá y Antioquia. Estos dos territorios, Bogotá puntualmente, presenta el 26% de la violencia sexual que se da en el país. De ese 26%, el 70% ocurre en las casas y cerca del 17% en instituciones de cuidado, educación y demás. Esos son los datos que nos orientan y nos llevan a hacer también un llamado a la sociedad, que hay una corresponsabilidad. En la garantía de derechos somos corresponsables, por supuesto el Estado, las familias y la sociedad, pero es un llamado también que hacemos a movilizarnos, a concientizarnos, de que además de estos casos que estamos conociendo y que son objeto de esta rueda de prensa, tenemos una situación en el país que atender. Y si queremos hoy poner el foco en esas explicaciones que debemos dar frente a por qué suceden estos casos, tenemos que empezar a trabajar con las familias nuevamente, a seguir en ese trabajo con las familias. Ya lo referenciaba nuestra directora, que fue gracias a la movilización de los papás y las mamás que esto pudo tener ya denuncias y pudo ya capturar a la persona al implicado. Pero tenemos que seguir trabajando como sociedad. No es posible que sigamos teniendo este número de casos en el país y que tenemos que llamar a la prevención y al trabajo entre familia, sociedad y Estado para que estos casos no se sigan presentando en el país. Sí, nosotros hemos aquí, yo además de ser pues ahorita directora, soy pedagoga, madre, y dentro de los análisis que hemos hecho sobre lo que implican las cadenas y esto, es una pregunta fundamental. ¿El abusador le tiene miedo a esa sanción? Yo creo que esa sanción a veces nos calma mucho a nosotros las ganas de tomar justicia sobre muchas cosas, ¿sí? Pero la acción casi que no previene el delito, es decir, los que cometen este tipo de delitos no miran antes la ley para saber si los van a poner cadena perpetua. Uno quisiera que así fuera, y que hubiera formas en que esto se… Ese es un mecanismo que yo creo que la sociedad está en derecho de tramitarlo y muchos congresistas lo pueden tramitar y están en derecho de hacerlo, pero en la solución profunda y estructural está realmente lograr unas acciones de convivencia y de solidaridad y de trabajo en la resolución de conflictos, no solamente de las familias, sino también de la salud mental que tenemos los adultos, ¿sí? Con esto no quiero decir que haya una enfermedad detrás de esto, quiero decir que hay un escenario de
¿cómo se dice?, como de permisividad frente al poder que puede tener una estructura que yo lo puedo decir un poco así, tal vez Mónica me complemente, pero una estructura patriarcal que le permite a muchos abusar de los más débiles, de las mujeres y de los niños. Entonces, esa es una cosa estructural. Entonces, pueden adelantar esos procesos. Yo personalmente creo que los delincuentes no miran exactamente para dónde van cuando va con la sanción. Podemos tener eso nos va a dar un alivio a los que peleamos por esto, pero no nos va a dar una solución a profundidad. Y la sociedad tiene que empezar por soluciones a profundidad. Nosotros montamos 3 programas para trabajar este tema desde la base y no desde el efecto, que es del que estamos hablando ahorita. Hay un programa que se llama Somos Familia, Somos Comunidad, y está trabajando por cuadras. Tenemos 120.000 familias ahí involucradas donde resuelven conflictos, donde hablan de pautas de crianza. Tenemos hasta la línea de atención virtual que está con eso. La identificación de mayores violencias, y debo hacer un llamado aquí, es en niños indígenas. Entonces, esos niños indígenas que están expuestos también en las ciudades, entonces hay un programa que está trabajando ahorita con 600 comunidades para que en el retorno puedan estar realmente en convivencia en sistemas comunitarios de cuidado. Eso implica contextos particulares en los territorios, pero aquí nos toca hacer una solución profunda, una denuncia rápida y sobre todo un fortalecimiento a las familias desde el interior. No sé si Mónica quiera ampliar ese llamado desde las conversaciones pedagógicas que vamos teniendo desde que empecé el proceso en ICBF. Entendemos que la frustración de las familias y de todo el mundo en Colombia y mundialmente, cada vez que pasan cosas así, es queremos lincharlos, queremos acabar con ellos, queremos prisión perpetua, pero ¿qué nos muestran las cifras? Cada vez que incrementamos algo a nivel penal, hay más impunidad. En este momento tenemos el 98.4% de impunidad en casos de violencia sexual. Entonces, pues digamos que así tuviéramos cadena perpetua, la cadena perpetua, digamos, llevaría a que un juez se abstenga más en tomar una decisión, porque en este tema de la violencia sexual, como no tenemos pues las pruebas, si muchas veces es el testimonio del niño y la niña o el adolescente contra la del adulto, y entonces empezamos a hablar de alienación parental, lo cual ya está tumbado ese término, pero muchos abogados siguen alegando eso. Entonces digamos que, endurezcamos más las penas. En Colombia tenemos las mejores leyes, pero el problema es llevarlas a cabo, darle credibilidad a nuestros niños. Lo que invitamos a todas las familias es: créanle a sus niños, empecemos a mirar cuáles son cambios que empiezan a tener los niños. Si alguno de los niños empezó a aislarse, empezó a no hablar, empezó a no comer, esos son cambios que nos están diciendo algo está pasando, y muchas veces no lo vemos. Los papás que están ahí, que de pronto están trabajando todo el tiempo y tienen muy poquito tiempo con sus hijos, pues que ese momentico que tengan, construyan una comunicación muy fuerte para que el niño tenga la confianza de decirle: mira, me está pasando esto. Entonces, nosotros sí invitamos, no es tanto endurecer más las penas se han tratado de endurecer, se ha empeorado, o sea, las penas para que ese abusador pase más tiempo en la cárcel, y lo que ha hecho es que tengamos más impunidad. Entonces, realmente, pues esa no es la solución, es más una construcción desde las familias, desde la sociedad, que realmente podamos apoyar ese cambio, esa transformación. Sabemos que muchos de los niños, nosotros por ejemplo, pues atendemos los niños ofensores sexuales que han actuado, digamos, sexualmente con sus hermanitos o algo así, y ese es, digamos, ahí tiene que estar el cambio, ahí tiene que haber una intervención fuerte, porque si no va a terminar convirtiéndose en el adulto como este presunto agresor que ya está en manos de la fiscalía. Entonces, o sea, tenemos es que buscar otra transformación dentro de la sociedad, dentro de las familias, eso es más importante.
Eso no quiere decir que no apoyemos procesos, o sea, la legislación puede avanzar, puede volverse más dura, pero la profundidad de la respuesta es la que realmente nos interesa a nosotros, no los réditos políticos que la gente saque sobre esto, y es la profundidad de la respuesta donde nosotros necesitamos legisladores que ayuden, pero en realidad la legislación es amplia y suficiente, lo que necesitamos es un trabajo ciudadano muy grande por un país que realmente crea que la paz empieza en lo chiquito hasta lo más grande, y en eso trabajamos, pero no queremos estar más solos. Llevamos mucho tiempo en esta lucha, muchos que estamos convencidos en este tema, pero todavía falta gran parte de la sociedad que se sume a esa transformación que pasa por lo educativo. Por último, pues no sé si hay más preguntas o, bueno, hacemos mira, ya hay una. Sí, nosotros encontramos una entidad que tiene, pues se volvió, cuando la recibimos, como una máquina de operar a través de terceros, ¿no? Y esa máquina la tenemos que cambiar, pero no podemos hacer los cambios dejando a los niños desamparados. En la actualidad son 70.000 unidades de servicio que están trabajando en primera infancia. Eso equivale más o menos a unas 250.000 personas que están a través de esas asociaciones. Lo ideal es que puedan ser de planta del instituto y trabajar directamente. Esa transformación es casi que más que todo el sistema educativo, y volverlos de planta nos requiere un proceso y un trabajo. ¿Qué empezamos nosotros? En las unidades operativas donde podemos tener una operación directa, muchas alcaldías son dueñas de esas entidades y de las plantas físicas, y podemos hacer la operación directa. Ya llevamos 244 unidades en ese camino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vincular, por ejemplo, directamente a las madres comunitarias. La legislación no nos permite vincularlas de planta así en este momento tan fácil, de planta definitiva, entonces avanzamos en un plan de vinculación temporal con los recursos que tenemos de 2.353. Avanzamos en también que los campesinos sean quienes entreguen los alimentos, y no estas asociaciones, perdón, estas organizaciones que están operando, y la otra, que las organizaciones de base sean nuestros aliados. No podemos cambiar de un plumazo todo el ejercicio de tercerización, porque la capacidad institucional del Estado no está hecha todavía para funcionar como Estado público, porque el bienestar familiar, que fue una entidad muy fuerte en lo público, se le fue como quitando esas facultades y se fueron contratando con terceros. Entonces, esa es nuestra tarea, vamos avanzando en eso. Esta entidad debe ser una entidad pública con más trabajadores de planta. Empezamos por ampliar la planta de las defensorías de familia, que son las más importantes, y ya tenemos 113 nuevas defensorías que van en camino de que salga el decreto, están recorriendo ya la ruta, y esperamos pues poder vincular cada vez más, pero es una tarea progresiva que nos toca como Estado, así como la educación del sistema educativo es pública, también la educación inicial que prestamos desde el bienestar familiar debe ser una acción pública con trabajadores públicos. Esa es la tarea, ¿no? Cerramos con el llamado también a los medios de comunicación, ¿no? Aquí no hay, y en esto hay que ser muy cuidadosos, aquí no hay un violador del ICBF, a nosotros no nos pertenece esa etiqueta no nos la pueden poner a nosotros, porque son ellos los agresores, porque somos nosotros los que estamos a partir de estas denuncias, y que además estamos comprometidos en que estas denuncias sigan estando. Si hay fallas, si hubo algo dentro de la cadena de operación que no se haya cumplido en una unidad de las 70.000, vamos a revisarlo a fondo y vamos a asumir también las consecuencias que eso traiga, pero no podemos catalogar que el ICBF tenga escenarios con violadores. Eso hay que cuidarlo mucho, porque nosotros trabajamos con muchísimos niños, más de 1.700.000 en el país, a los que se estarían estigmatizando, asustando, moviendo a las familias alrededor en contra de todos esos procesos, familias que no tienen a dónde llevarlos, y nosotros lo estamos asegurando en todas las otras unidades operativas. Esto que ocurre tiene que ser, por supuesto, sancionado, y asumiremos lo que eso implique. Las familias están en todo su derecho de hacer las acciones que considere, y nosotros en la acción contra ese presunto agresor también. Pero los funcionarios del ICBF son funcionarios que vienen trabajando día a día, que
que están montados allá en el Cañón del Micay, que están montados en Catatumbo, que abordan todo tipo de emergencias en el país. Son los únicos que llegamos a lugares donde nadie llega y ellos no merecen una estigmatización como la que vienen haciendo algunos medios de comunicación. Entonces, fijémonos bien en el agresor, fijémonos bien en que esta sociedad tiene esos agresores en muchas instituciones y a detectarlos, porque nosotros no vamos a callar ninguna detección, así sea en nuestra propia casa y en los operadores que tenemos. Les agradecemos muchísimo remitir ese mensaje a los compañeros también que con violencia quieren manifestarse, les hacemos un llamado al diálogo constructivo, ¿sí? Ahí tenemos cualquier cantidad también de rumores de que, entonces, por favor, el diálogo constructivo podemos hacerlo, pueden formar parte de la protección integral, pero la agresión y la violencia solo incentiva a revictimizar también a las familias. Les agradecemos mucho.